donde dice materiales y herramientas, acá está el repositorio. Bueno, va a ser el link del código en vivo. En el repositorio, o sea, hay... Ay, no. En el repositorio está el... Digamos, acá están todos los capítulos del libro, ¿sí? Fíjense que todo termina en un punto de RMD, o sea que esto, o sea, esto es un book down, o sea, es un libro escrito en R. Y acá donde dice base archivos TXT, está como toda la base de datos que utilizan. En principio, el primer archivo que va a usar es este que se llama base 2019, y para leerlo directamente desde acá y no tener que descargarlo, hay que ir, o sea, vas a abrir como el archivo y donde dice raw, o sea que esto sería la traducción literal, es crudo, haces clic ahí y te copias esa dirección en el código. Entonces eso después lo vas poniendo, digamos, por ejemplo, en un objeto, ¿sí? Acá quedó un poco largo todo, pero bueno, básicamente lo que está diciendo es, tenés que leer una tabla porque el archivo es un TXT, o sea, el encabezado es igual a true porque, digamos, lo que dice es la primera fila es el encabezado, el separador son los tabuladores, o sea, por eso es el espacio, y todo lo que es 999 es un NA. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí en el código. Que lo pueden seguir en, digamos, en donde dice código en vivo. Lo interesante del libro, o sea, digamos, como el primer capítulo, digamos, es para que lo lean solos, porque no hay tanta, digamos, o sea, no hay tanto código para desarrollar, sí, pero está muy bueno porque, digamos, bueno, o sea, como que vuelve a definir y, o sea, de una forma mucho más metodológica y mucho más precisa, bueno, qué son las entidades, que serían, o sea, todas las observaciones, o sea, todas las filas, qué son las variables, qué características tienen las variables, las categorías, o sea, que había algo que hacía tiempo que me había olvidado en la definición, digamos, que es, o sea, esto de que tiene que ser exclusión mutua, digamos, o sea, por ejemplo, el género, o sos hombre o sos mujer, o sos no binario, digamos, o sea, pero si perteneces a una categoría, o sea, quiere decir que no perteneces a otra. Y hay algunos errores comunes, o sea, que se establecen, por ejemplo, no sé, bueno, con quién vivís, o si sos, no sé, si pones, por ejemplo, cuál es tu relación familiar dentro de un hogar, este, por ejemplo, ¿viste? O sea, madre, hijo o abuelo, o sea, uno puede, si viven, digamos, las tres generaciones en una misma casa, uno a la vez puede ser padre e hijo, digamos. Entonces, digamos, eso fue algo interesante. Y la otra característica es el tema de la exhaustividad, o sea, que tiene que cubrir digamos, el mayor rango de cosas, ¿sí? O todo el rango de cosas. Y acá, digamos, un ejemplo medio extremo, digamos, si vos, por ejemplo, haces categorías de edad y ponés hasta los 100 años, y tenés una persona que tiene 103 años, va a quedar como afuera de la categoría, digamos. No va a tener ninguna categoría. Así que bueno, ese es un, digamos, como, después con el tema de los números, o sea, el tema de la codificación también, o sea, qué es lo que tiene que significar, bueno, medición, esa. Y bueno, el primer Aparte es muy tema claro, Sergio, el primer capítulo, digo. es muy Va claro y todo muy por detalle y súper claro en todo. Va, a mí me pareció que estaba ocupado.
es súper claro y aparte, o sea, ayer, ayer, por ejemplo, en la charla, o sea, Gastón, una de las cosas que dijo, bueno, o sea, como que hay que tener menos fanatismo y más fundamentalismo, ¿no? En el hecho de buscar como más fundamento y más sustento teórico o sustento metodológico a todo lo que hacemos, y este libro cumple con eso, digamos, o sea, está hiper bien fundamentado, este, por ejemplo, esta explicación del primer capítulo, o sea, de los datos estadísticos, la verdad es increíble. Después empieza con, el capítulo 2 empieza con lo que es distribución de frecuencia, que, digamos, es básicamente contar cuántas veces aparece una categoría dentro de toda una muestra, ¿no? Entonces, las tablas de distribución de frecuencia, o sea, básicamente lo que hacen es, bueno, por cada una de las categorías que vos tenés, ¿cuántos casos tenés? Es eso, ¿sí? Los recuentos por cada una de las categorías, ¿no? Entonces, bueno, acá primero lo muestra, o sea, como frecuencia absoluta, ¿no? O sea, primero con la variable original, digamos, o sea, de género que está codificado en 1 para los varones y en 2 para las mujeres, ¿sí? Y sus cantidades y después el total. Esto es lo que él llama, digamos, como la frecuencia absoluta simple, ¿no? Que es básicamente el recuento de casos en... Ah, mira cuál es el plural de 2. Este, de una variable. Y después está la definición matemática, ¿no? O sea, como la frecuencia de, o sea, la sumatoria de la frecuencia de I es igual a N, ¿no? Y después está la explicación de la fórmula. Lo cual está buenísimo, pues, o sea, nos vamos a encontrar un montón de material técnico que está escrito, digamos, en lenguaje matemático o algebraico. Entonces, ya te empieza a explicar, por ejemplo, este, este símbolo es el símbolo de suma o sumatoria, que lo que indica es que tenés que sumar todo. F de I son las frecuencias absolutas simples, el índice va cambiando entre categorías, o sea, son las frecuencias de cada una de las categorías. En el caso anterior sería la frecuencia de los varones y la frecuencia de las mujeres. La expresión I igual a 1 señala desde qué valor se inicia I, así como K señala la última categoría a sumar. Entonces, arriba vamos a tener que hay que sumar todas las categorías y arranca desde el 1. Y N es el total de casos. ¿Sí? En el ejemplo de las tablas, el valor de K es igual a 2, solo hay 2 categorías, por lo que solo hay 2 frecuencias para sumar, correspondiente a las cantidades de varones y de mujeres. Lo mismo se puede indicar como f de 1 más f de 2 más la frecuencia de K, etc. ¿Sí? Y ahí sale después toda digamos, la ejemplificación. Entonces, la frecuencia absoluta simple, Sergio, no sí. leí la parte de K, no me acuerdo la parte de K. La K no es N. No, N, o sea, en realidad N N siempre es el total. es el total de casos que vos tenés. K, en este caso, es la cantidad de categorías. Ah, está bien, son dos, está bien. Son la cantidad de categorías, entendí. Sí, Hombre, mujer. Listo. sí, 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 sí. Dice, K señala la última categoría a sumar, dice acá. Y en el ejemplo de las tablas, el valor de K es igual a 2. O sea, solo hay 2 categorías. Por lo cual hay solo 2 frecuencias para sumar, correspondiente a la cantidad de varones y de mujeres. N es el total de casos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, hacen la misma explicación, ya digamos con otro fundamento, ¿no? Y acá lo que hace es como, lo que empieza a explicar es que cuando vos tenés poblaciones dispares, como por ejemplo los trabajadores digamos, en el sector estatal y los trabajadores en el sector privado, ¿sí? Donde vos tenés, por ejemplo, en un caso 5.200 personas y en otro 17.000, digamos, la frecuencia absoluta no es un buen indicador porque no facilita la comparación. Entonces ahí entra lo que se llama las frecuencias relativas simples, ¿sí? Que básicamente es, bueno, dentro de esta muestra, bueno, o sea, qué proporción, o sea, qué porcentaje pertenece a varones y qué porcentaje pertenece a mujeres. Y esto siempre va a dar a 1, porque eso, o sea, eso lo que quiere decir es que la suma de todos o sea, de las proporciones te va a dar el 100% de los casos.
Entonces, usando la misma simbología que antes, lo denomina con una F'. ¿Sí? Y acá dice que es igual a 1 porque la suma de todas las frecuencias te va a dar como el 100% de los casos, y el 100% es el resultado 1. ¿Sí? Así que bueno, estas cosas yo, o sea, cuando las empecé a leer, me gustaron mucho. Bien. Pues, o sea, empezamos bien APB, o sea, pero después empezamos con tablas de contingencia, relación entre variables, muestreo, digo, después se va poniendo un poquito más, o sea, más candente la cosa. Pero bueno, entonces tenemos la Y distribución. la frecuencia relativa también nos puede ayudar para decir qué tan, ponerle importantes, ¿no? Sea esa categoría en el total. Tal cual, tal cual. Este, después o sea, explica lo que son las frecuencias acumuladas. Digo, yo tengo no sé, la categoría 1, que es no sé, el 10%. La categoría 2 es el otro 10% en sí, y el acumulado es el 20%. ¿Me explico? Eh, ¿Podrías repetirlo eso, Sergio? o sea, después está la frecuencia acumulada, lo que va haciendo es sumar, o sea, las frecuencias relativas de cada una de las categorías respetando su orden. ¿Sí? Acá lo que está demostrando, por ejemplo, que en la edad, personas con edad de 17 años, o sea, representan, digamos, digamos, el 0,002% de la muestra, y el 18%, su frecuencia relativa, es el 0,066. O sea, que la frecuencia acumulada, o sea, teniendo en cuenta a todos los chicos y chiques de 17 y 18 años, es de 0,68%. ¿Sí? Y eso se hace tanto para las frecuencias absolutas como para las frecuencias relativas. ¿Qué sé yo? Esto me lo imagino, por ejemplo, no sé, en temas de... Está bueno, por ejemplo, para lo que hacían las chicas de psicología, que comentaban la sesión anterior, el tema de suicidios o de... claro, pero por todo. ejemplo, no sé, algo donde por ahí sería interesante, digamos, este tipo de cosas, por ejemplo, en ausentismo. Entonces vos, por ejemplo, tenés todas las causas de ausentismo, digamos, ordenadas de mayor a menor. Entonces, la primera, ponele, no sé, que represente el 40% de los casos, no sé, de espalda. La segunda son las piernas, que son el 70%, digamos, que representa el 30% de los casos. Ya en esos dos casos, digamos, la frecuencia relativa acumulada ya es del 70% de los casos. Entonces ya eso te ayuda como a definir una suerte de Pareto, digamos, o sea, bueno, cuál es el 20% de las causas que te explican el 80% del ausentismo, digamos. Total. No. A ver, Y así en edad, perdón, en edad también podríamos pensarlo, por ejemplo, a la hora de pensar un beneficio, como si fuese una prepaga. Bueno, ¿cuánta gente tenemos hasta la edad, no sé, 25? ¿No? claro, De 25 para atrás, ¿cuánta gente tenemos? Quizás es el 80% de nuestra población, no tiene sentido pagarle un, no sé, o de 4 días, no tiene sentido porque no lo van a usar, no lo van a valorar. Entonces, claro. veamos otros beneficios, no sé, Salvo se me que se ocurre. quieran hacer las tetas, digo, o sea. Sí, sí, es algo que se quieran hacer algo así, pero si no, Yo las tengo. claro, o sea, seamos inclusivos, ¿no, Santiago? Si vos te las querés hacer, no pasa nada. No, Yo ya las tengo, chicas. Dentro de poco manden fotos, así nos Para matamos de risa, publicar. está buenísimo. bueno, yo digo que nos paguemos la 4 días entre todos y le vamos usando un año cada uno. Entonces, bueno, está todo el tema, explica todo el tema de recategorización, o sea, cuando vos tenés, por ejemplo, variables numéricas que representan categorías, como por ejemplo en una encuesta de clima, o por ejemplo como estaba usando acá, digamos, o sea, que usaba uno para varones y otro para mujeres, por ahí, o sea, vos necesitas usar, digamos, transformar ese número en un nombre para que sea más claro la lectura. Y después, o sea, lo que explica, bueno, esto de variable discreta con muchas categorías, vos podés, por ejemplo, usar
justamente este análisis de frecuencias como para poder decir, bueno, cuáles son las categorías principales y las marginales, o sea, las que tienen por ahí muy poca incidencia, la metes entre otros. Y acá lo que dice es que, o sea, lo común es optar entre 5 y 10 categorías, o sea, no más de eso. O sea, la categoría 11, por ejemplo, bueno, ahí depende mucho el uso y lo que estés analizando, pero, o sea, después podés agrupar el resto como en 11 categorías, digamos, en una categoría que sea otros o, no sé, 20 años de antigüedad o más, o sea, y cosas por el estilo. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, en el análisis, cuando haces ese tipo de cosas, o sea, con variables continuas, o sea, por ejemplo, la edad o los sueldos, lo primero que está bueno hacer es un histograma, como para poder ver, bueno, dónde necesito los puntos de corte, digamos. Y que cada categoría tenga, digamos, o por lo menos las categorías principales tengan una representatividad similar. ¿Sí? Entonces, bueno, después forma de caracterizar, intervalos de amplitud igual, los intervalos de amplitud iguales, o sea, cuando vos decís, bueno, no sé, cada rango, o sea, por ejemplo, de edad, acá no se le están separando cada 9,2 años. No sé a quién se le ocurre hacer este tipo de divisiones. Pero vos decís, por ejemplo, no sé, la edad, digamos, la edad del mismo empleado la divido cada, no sé, cada 5 años. Entonces tengo, no sé, por ejemplo, los menores de 20, de 21 a 25, de 26 a 30, y así sucesivamente, por ejemplo. ¿Sí? Después tenés, por ejemplo, las escalas de intervalos de amplitud proporcional, donde vos buscás que justamente las categorías tengan la misma cantidad de casos. Entonces acá, por ahí, es un... es bueno hacer un histograma primero, y después tener los intervalos de amplitud teórica, que en esencia son nada, cosas que se te van ocurriendo. Y bueno, la presentación gráfica de los resultados. Lo lindo de esto es que después tienes toda la parte de hacerlo en R. ¿Sí? Entonces lo primero que hace es volver a leer, digamos, la base que trabajó en el capítulo 1, después le cambian los nombres, y acá ya lo que estamos haciendo es o sea, primero leer el archivo de internet, después ve los nombres. Estos son, digamos, los nombres que vienen, o sea, de origen de la base. Por ahí hacen unos pasos, o sea, un poco distintos, o sea, de tidyverse, por ejemplo, para la asignación de nombres. Que en este caso, con esta cantidad, me parece que está como bastante piola. En vez de usar un rename, directamente, o sea, cambia con la función names, o sea, llama a la base de ejemplo, y después con este vector, o sea, le asigna los nombres. Entonces cuando corres esto, ahí... Sergio, consulta, vos ahí creas un vector y cambias todos los nombres. Si hay alguna columna que no quieras cambiar, tenés que dejar igualmente el nombre de la columna. O sea, ese vector tiene que tener exactamente la misma cantidad. Y se correcto. entiende que cada uno de los nombres sería cada una de las columnas. O sea que hay que respetar el orden de cada una de esas columnas. Claro, por ejemplo, o sea, eso tiene 5.000 observaciones en 24 columnas. Entonces acá, cuando vos haces esto de esta manera, por más que no quieras cambiar un nombre original, tenés que tener, o sea, 24 elementos. Entonces cuando haces este cambio, ahora cuando está otra vez, digamos, corres la función de nombres, ya tenés los nombres cambiados. Y ahí empieza digamos, a analizar, ¿no?, qué tipo de variables es género, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, es una variable tipo, o sea, una variable numérica entera. Entonces eso significa que yo puedo hacer un summary de... Lo cual a veces es erróneo porque
digamos, yo estoy acá, o sea, trabajando sobre una variable categórica, o sea, que está representada con números. Este es un error muy frecuente de cometer con las encuestas de clima, o sea, que ponemos, por ejemplo, el rango de, no sé, de satisfacción o de acuerdo digamos, con la pregunta o con la sentencia que estamos haciendo, y lo codificamos de 1 a 5 y después lo que hacemos es calcular un promedio, cuando en realidad tendríamos que estar calculando frecuencias. Entonces, el siguiente paso es cambiar, digamos, la variable nominal a variable de tipo factor, y ahora, o sea, los números, los resultados, los vamos a ver representados, o sea, de vuelta, con unos y dos, pero entre comillas. Eso significa que la variable, o sea, si bien está representada con números, está representando categorías. Después, bueno, o sea, de vuelta, o sea, acá otra cosa interesante y una forma de hacer, bueno, de cómo hacer, por ejemplo, el cambio de categorías, o sea, sin pasar por tidyverse, o sea, es con la función levels, y de el nombre de la tabla y el nombre de la variable, y ahí le pones, o sea, las categorías que tiene, o sea, el nombre de las categorías. Nosotros dentro de un pipe, cuando pasas esto por un pipe, lo que haces es meter un mutate, o sea, el nombre del nombre de la variable, y ahí haces, o sea, con la función factor, le cambias los levels, digamos. Pero esta es una forma, o sea, análoga de hacer lo mismo en esencia. O sea, lo que está haciendo acá es primero, digamos, como separar en etapas, es decir, bueno, o sea, esta variable va a ser una variable de tipo factor y los niveles son estos. Pero en esencia está haciendo lo mismo que hacemos en tidyverse. Entonces, con la función table, o sea, lo que haces es, por ejemplo, calcular las frecuencias absolutas de cada una de las de cada una de las categorías de cada una de las variables. Entonces vos podrías, por ejemplo, para cada una de las categorías, bueno, quién es el que aporta en la casa, sí, y demás. Vos con esto lo que haces es ver categorías absolutas por cada una de las variables, de esta manera. Ahora, cuando haces, hay un paquete que se llama Summary Tools, que con la función FREC lo que hace es te tira bueno, está calculando frecuencias de qué variable y qué tipo de variable es. Una variable de tipo factor. Entonces, por ejemplo, el que aporta es el mismo que responde la encuesta, o sea, la frecuencia absoluta es de 974 casos. El porcentaje, o sea, en el total de casos válidos, o sea, los casos válidos de acá son todos menos los NA. ¿Sí? Fíjense que toda la columna de NA está vacío en este primer caso. Entonces, el porcentaje, o sea, de casos válidos, o sea, para la categoría el mismo es de 21,43. Y para la categoría familia de origen es 59,24. O sea que el porcentaje, la frecuencia acumulada, digamos, con estas dos categorías, es del 80,68%. Después para la familia nueva, no sé, 10,04, y entre amigos 9,29, y ahí tenés el 100% de los casos. Después tenés dos columnas adicionales, que es, o sea, el porcentaje total y el porcentaje total acumulado, que acá sí incluye los NA. Está bastante peor. Después, bueno, acá hay como un uso análogo de la función table para incluir los NAs. Y después está esto de acá.
Después hay como variantes como para, bueno, si yo no quiero que se incluyan, por ejemplo, los valores acumulados, o sea, las frecuencias acumuladas. O sea, lo único que te hace es mostrar, digamos, o sea, la frecuencia absoluta, el porcentaje de válidos y el porcentaje de total, digamos, incluyendo los DNA. Si la variable es ordinal, las frecuencias acumuladas sí admiten interpretación. Sí. Que acá, bueno, o sea, a diferencia de lo anterior, las variables, digamos, la variable categórica es ordinal. Las salidas se pueden simplificar si no hay interés en un análisis puntual sobre los casos perdidos, eliminando su aparición. O sea, lo que dice acá es si directamente, o sea, no te interesan los DNAs, o sea, los podés eliminar, digamos. Y ahí directamente, o sea, la columna total desaparece porque ya no incluye los DNAs, digamos, en ese cálculo adicional que pone. Y bueno, y acá está todo el tema de Ahí te recategorización. toma el total, ¿Cómo? perdón, en el total no estaría tomando los CNA, o sea que el total bajó en ese caso. Claro, en realidad, o sea, lo que saca es, digamos, o sea, como que serían estas tres columnas nada más. Pero en el total de casos también sacó los CNA, o sea que el total de N es menor. Bueno, Sí, sí, pues tenés, por ejemplo, en esta variable en particular tenés solamente 4 casos, y entonces la frecuencia absoluta total son de 5.003 casos incorporando los DNA, y de 4.999 sin los DNA. está bien. Después de la construcción de categorías a partir de una variable continua se hace con la función breaks. Entonces, primer paso es hacer como un subset. Por ejemplo, entonces, ahora lo que hace es, o sea, lo que hizo acá es simplemente eliminar todo lo que era NA, ¿sí? O sea, con esta parte, con esta línea de código. ¿Sí? Todo lo que sea NA, por ejemplo, en la columna de edad, lo elimina de la base, o sea, y ahora nos quedamos con una tabla un poquito más chica, o sea, pasamos de 5.003 casos a 4.991. Entonces, si yo quiero hacer intervalos de igual amplitud, Eso está bueno, porque te va armando como grupos. Eso es re bueno. con la función cut, o sea, cut, lo que hace es determinar, o sea, fíjense cómo va creando también la variable nueva. En vez de hacer un mutate con el nombre de la variable nueva, o sea, de esta manera, o sea, lo que dice base.ejemplo con el símbolo pesos, o sea, eso quiere decir, bueno, elijo una columna.
esa columna nueva se va a llamar edad 4i. ¿No? Y con la función cat, o sea, de la variable edad, la divide en 4, o sea, con los breaks. O sea, van a ser los cuatro rangos, los 4 grupos. Y ahí pedimos una tabla de frecuencias. Y con la función break, ahí ya tenemos, o sea, todos los casos. O sea, todas las edades puestas, digamos, en una categoría. Que va de 15 a 27. Acá no me acuerdo, pues el tema de los paréntesis y los corchetes significaba algo, o sea, como que me parece que era, o sea, el paréntesis era como abierto y el corchete era cerrado. No sé, Luis, ¿vos te acordás de esto, Adrián? En matemática, el paréntesis es que no está incluido y el corchete es que está incluido. O sea, en la primera debería ser de 16 a 27. No sé por qué empieza Ok. con uno abierto. Pero por lo menos en matemática, no sé acá cómo lo toma. Sí, 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 está bien. Genial, genial. Gracias por aclarar eso. Entonces, De nada. después para hacer intervalos de amplitud proporcional, de vuelta, o sea, crea una columna nueva que se va a llamar edad 4p, o sea, por proporcional. Después con la función cat, lo que va a decir es que en función de la variable edad, que es la original, va a tener unos breaks, o sea, unos cortes, donde el primer corte, o sea, donde arranca desde el valor mínimo de edad hasta el cuantil 25, después el segundo corte lo da con el cuartil 50, o sea, usando la función cuantil, después con el cuantil 75 hace el tercer corte, y con la función max dice, bueno, este es el fin. Sí, entonces ahora cuando hacemos esto, Sergio, y si quisiéramos, en vez de cortarlo por los cuartiles, si quisiéramos cortarlo, nosotros elegir por edades, por ejemplo, ¿se podría hacer sobre eso mismo, sobre ese mismo código? sí, 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 que creo que ahora va a ser el siguiente ejemplo. Entonces, pam, pam, pam. Ahora fíjense que las categorías, o sea, que se muestran, o sea, los cortes antes eran de 15 a 27, de 27 a 39, de 39 a 51 y de 51 a 63. Ahí, o sea, la división en 4 que había hecho antes era en función de las proporciones de las edades que tenían digamos, si mi rango de edad va de 16 a 63, o sea, eso lo dividió en 4 y ahí salió esto. Ahora lo que tenemos en cada uno de los casos es el valor en función del cuartil. O sea, 19 o sea, digamos, es el valor del límite del primer cuartil, 21 es el límite del segundo, 26 es el límite del cuartil tercero, y el último cuartil, digamos, o sea, es hiper amplio. Fíjense que el primer cuartil tiene, digamos, un rango de edad de 3, 4 años, el segundo solamente de 2, el tercero de 5 y el otro de un montón. Así, bueno, otra forma de hacerlo. Y después está el viejo y querido case when, o sea, la amplitud teórica, que de alguna manera esto o sea, vendría a ser algo análogo al case when.
donde, o sea, los breaks acá lo hace primero con el mínimo de edad hasta 18, 23, 35 y el máximo, y de vuelta el máximo otra vez. Entonces ahora cuando hacemos ¿sí? Tenemos estos cortes, o sea, del mínimo hasta los 18, de los 18 hasta los 23, de los 23 a los 35, de los 35 hacia el máximo. ¿Sí? Y bueno, después está toda la parte de gráficos, donde tenemos, bueno, vamos a hacer, algo me llama la atención que el library siempre lo pone, en el libro siempre lo pone entre comillas, no sé por qué. Entonces, bueno, acá cuenta cómo se hace la construcción de gráficos. De vuelta a los datos, el conjunto de mapeos, o sea, que son las variables que vamos a estar graficando, y el geom, o sea, describe la figura geométrica que vamos a estar usando para dibujar cada capa de datos. Después se pueden hacer, incorporar estadística y demás, la forma básica de hacer un gráfico. Y acá tenemos, por ejemplo, cuáles son, digamos, o sea, las redes sociales usadas por las personas encuestadas. ¿Sí? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y otras. Mira, se usa más Tinder que LinkedIn en esta cuenta. Casualidad, no lo creo. Están chamullando menos los pibes. Bueno, acá hay una forma de chamullando personalmente, ahí entendí. eliminar. Ahí caí. Acá me gusta cómo usa este subset dentro digamos, o sea, dentro de lo que nosotros podríamos, el data frame, ahí ya hace, digamos, como un filtro para eliminar los NAs del gráfico, porque, digamos, no aportan valor, y de vuelta hace todo lo demás. A ver, bueno, esto de guardarlo como un objeto, digamos, esto de guardar cosas en un objeto, después lo que te permite es, o sea, jugar con, digamos, o sea, jugar con el gráfico para, si vas a utilizar el mismo gráfico y usar distintas vistas, ya podés usar, digamos, o sea, guardar todo el código del, digamos, todo el código en un objeto. Entonces para correr el gráfico tenés que correr el nombre del objeto, y después una de las ventajas que esto tiene es que cuando vos querés reutilizar ese mismo gráfico, simplemente, o sea, le vas agregando las líneas de código adicionales y demás. O sea, que para este objeto que se va a llamar 2, P2, o sea, en vez de volver a escribir todo esto, simplemente utiliza P1, que es el nombre del objeto, y le agrega las siguientes capas del gráfico. Y esto lo pone entre paréntesis para que al mismo momento que corras el código, además de guardarte el objeto con el gráfico, o sea, ya te corre también, te ejecuta el coso. Un lindo truquito. Entonces, después lo que hace es jugar con algunas cosas que ya conocemos, como el core flip. Qué incómodo ver los gráficos que no están así en orden decreciente, ¿no? ¿Viste? Me Sí, pone nerviosa. sí, a mí también.
Bueno, esta parte, o sea, el coso de colores no hace falta que lo veamos. ¿Con qué se ordenaban los gráficos de forma decreciente? Con la función reorder. Ah, Generación barra. O sea, acá podríamos poner que, a ver si funciona, reorder. Sergio, hay una de las, no sé, el jump call creo que es, o uno de los dos jump, no me funciona el reorder. ¿Puede ser? ¿O lo estoy haciendo mal más? En uno sí me funciona y en el otro me queda horrible. ¿Querés mostrar? No, preguntaba como para saber si era algo general, después sí lo muestro nomás, no hay problema. Era por las dudas si eso ya está determinado que es para uno nomás. Después lo muestro en Slack. Pero si anda abriéndolo y vemos de resolverlo ahora. Para ver cómo viene el código más que nada. De vuelta, o sea, acuérdense que si yo quiero, por ejemplo, mapear una variable en el color, o sea, que por ejemplo el color de una, o sea, que el color del gráfico esté, digamos, mapeado por una de las variables que aparecen en el gráfico, o sea, digamos, la función fill o color tiene que estar adentro de la ES. ¿Sí? O sea, eso siempre recuérdenlo. Por ejemplo, esta. Acá es un uso un poquito más. Un uso un poco más inteligente del color, digamos, pues, acá, digamos, el hecho de tener, digamos, o sea, un color para cada categoría, digamos, no sería como un uso correcto. Digamos, esto en DataIQ, o sea, lo llamamos como la adoración al arco iris, digamos, o sea, que es uno de los errores que hay que evitar en el armado de los gráficos, pero acá ya es un uso un poquito más inteligente del color en la utilización digamos, dentro del gráfico, pues ya, digamos, no solamente tenés la frecuencia absoluta en cada una de las barras, sino que a su vez también tenés las proporciones que corresponden a cada uno de los géneros. claro, genial. Bueno, histogramas, el tema de los bines, esto lo habíamos visto cuando vimos la parte de gráficos, pero bueno, vamos a repasarlo así rápidamente. Cuando ustedes corren un genome histogram sin ningún parámetro, o sea, lo que nos aparece siempre como un mensaje por default es que está usando 30 bines y, o sea, te dice, puedes elegir, o sea, elegir un valor mejor con la función binwidth. ¿Sí? Acuérdense que esto, o sea, el tema de los bines es esto. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos 4 categorías. O sea, imagínense que tenemos como 4 cajas en donde tenemos que, no sé, guardar, no sé, las carpetas de los empleados en función de las edades, ¿no? Entonces, lo que va haciendo es, bueno, va a ir fila por fila, viendo en dónde entra, o sea, en qué caja tenemos que poner cada una de las carpetas, y el largo de las carpetas va a ser, digamos, la cantidad de casos que tenemos dentro del coso. Porque a diferencia de lo que es, por ejemplo, un gráfico de barras normal como esta, digamos, acá lo que tenemos es un conteo único de la variable Instagram, ¿sí? Acá, o sea, cada una de las partes de la barra, digamos, es un límite de datos. O sea, este es, o sea, el inicio del rango de edad, que debe estar por ahí entre los 15, ¿no? Aproximadamente, y este puede ser, no sé, no sé, de 15 a 17, por ejemplo. Entonces, digamos, esta barra lo que muestra es la cantidad de gente que tiene entre 15 y 17 años. Y así sucesivamente. De 17 a 21, no sé, de 21 a 23, de 23 a 25, y así sucesivamente con cada uno de los casos.
O sea, lo que se muestra siempre son rangos. Ah, mira, acá teníamos un outlier. Sí. Entonces, el histograma está bueno como para decir, bueno, justamente como para visualizar esa variable y ver bueno, dónde tendría que hacer los cortes si quiero tener, por ejemplo, cantidades parejas de datos. Entonces, una de las formas de cambiar la cantidad de cajitas que vas a estar mostrando es con la función beans. Esto, en vez de mostrarte 30 como te estaba mostrando antes, digamos, separa todo tu eje X en 15 cajas y va metiendo todos los casos en cada una de estas cajas. Entonces fíjense que ya la distribución, o sea, es un poco diferente. Digamos, tenemos el pico cerca de los 20, pero antes como que el pico lo teníamos antes de los 20, y ahora lo tenemos como aproximadamente después de los 20. ¿Sí? Simplemente porque la agrupación de datos, o sea, el límite de cada una de las barras, o sea, es un poco diferente. Tengo que aprender a explicar bien los histogramas, porque la verdad, o sea, a veces ni yo me entiendo. Pero ustedes lo Y entienden. eso, Sí. perdón, en el caso de pensar de cómo armar esas cajitas, ¿cuál sería la lógica? Porque acá nos damos cuenta porque son poquitos datos y entendemos que el rango de edad, pero si fuesen muchos datos, ¿cómo se hace para hacer una organización racional de esas cajitas? O sea, No, de todos los, ¿cómo sería? no sé, depende mucho de lo que necesites mostrar también. Depende mucho. O Habría sea, que, tendríamos que ver sí o sí la variable que estamos analizando y ver ahí qué es lo que nos conviene, pero es medio a criterio, digamos. sí, y es lo que te hace sentido también. Por ejemplo, no sé, podríamos hacer eso con... a ver, Porque con ese mismo criterio también podemos usarlo para manipular el dato que nosotros queremos resaltar. tal cual. ¿Dónde tenía esto? Qué perversa, Janel. No, bueno, pero es así. Después por eso en las estadísticas aparece... Bueno, ahí Adrián nos puede explicar mejor. En Podés general, resaltar lo que vos querés en base a lo que mostrás. en los histogramas va a depender un poco de la amplitud de los datos, porque a veces está todo tirado en el cero, están todas las observaciones tiradas en el cero y prácticamente no podés ver para dónde se distribuyen. Se le pones un poco más le haces los bins más chiquitos para ver más o menos por dónde se van distribuyendo. Si es muy grande, los extremos son, si es muy grande te va a quedar una sola barra, y si es muy chico te van a quedar mucho. Y el cálculo de amplitud sí es por fórmula, o sea que si nosotros lo hacemos por ese cálculo por fórmula, de esa manera usaríamos los bins. No, o sea, el cálculo por fórmula sería como para simplificar el tema de las categorías. Pues vos, por ejemplo, digamos, esta es la variable de sueldos de BI de la encuesta de CISARMY, ¿no? O sea, es la distribución de los sueldos en BI en CISARMY, o sea, filtrando entre 20.000 y 250.000 pesos. ¿Sí? Entonces, acá tenés un pico por debajo de los 50.000, otro pico, o sea, tirando directamente, o sea, los 30 bins, ¿no? Vos en función también del conocimiento de la materia, vas jugando con esto, porque vos decís, bueno, si yo tiro, por ejemplo, esta variable, digamos, o sea, si con 30 bins me tira esta distribución, que dentro de todo está bastante bien, ¿no? O sea, pues tengo una buena cantidad de datos también. Pero, por ejemplo, por ahí lo que te puede pasar con este tipo, con las variables de sueldo acá, es que por ahí los rangos de, de cada uno de los bins, no sé, te queda, por ejemplo, no sé, de 20.000 pesos a 23.397 pesos. Entonces eso es como más difícil de interpretar. Entonces lo que podés jugar ahí es con la cantidad de bins o con el ancho del bin. O sea, que es con la función binwidth.
Este, ah, Está bien. por ejemplo, bin width acá sería, bueno, este con 15 bins, y lo mismo. No era con este grafo. Era con este. Acá cada rango va, o sea, o sea, da un salto de 5 años. Tenés uno, o sea, que, digamos, acá los datos extremos te están, digamos, como ensuciando un poco el tema, pero, pero, digamos, acá está representando aproximadamente entre 13 y 18 años, entre 18 y 23, entre 23 y 28, y así sucesivamente, ¿no? Depende de qué es lo que necesites mostrar, digamos. Y después qué tan fácil es interpretar lo que estás haciendo, digamos. Pero por ejemplo, con estos datos de CISARMY, no, si yo hago 15, digamos, 15 divisiones en vez de 30, por ahí va a quedar el gráfico de otra manera. O sea, así que eso. Pero bueno, es todo un arte y una ciencia. Parte de arte y parte de ciencia. Después, si yo quiero, acá es interesante cómo podemos jugar con los histogramas y el mapeo de los géneros, por ejemplo. ¿Sí? En donde digamos, acá te va mostrando en función de cada uno de los géneros la distribución de cada uno. No aporta nada. Sí. Una consulta, la diferencia entre la función ist y usar un histograma de ggplot es que con ggplot vos le podés ir dando las distintas capas y con la función ist solamente te tira un histograma así simple. Claro, te tira, digamos, también, digamos, en RBase también es posible, digamos, no sé, setear el color y, no sé, los títulos y controlar, digamos, muchas variables. RBase sería sin tidyver, sin ggplot. Sin ggplot. De hecho, creo que tengo algo de material de un curso de visualización y lo usa todo en RBase. Y lo que me pasó es que me aburrí y no lo terminé. Eh, pero sí, digamos, sí, se puede usar. Se usa, de hecho. Sí, porque en varios tutoriales cuando te tiran un histograma usan el ist, y para tirar un histograma para hacer una consulta rápida de frecuencias, y no usan ggplot, entonces no entendía para qué era la diferencia. Sí. No, digamos, hay muchas formas de hacer las mismas cosas en R. Por ejemplo, esto de FREC, o sea, esto de Summary, este paquete Summary, por ejemplo, o sea, Pablo con Fun Modeling, o sea, también hizo algunas cosas, o sea, después vas usando lo que más te sirve para cada cosa. Claro. Después acá lo que hace es como superponer gráficos, ¿sí? de la misma variable. O sea, le agrega un guión FREC poly.
que lo que hace es como agregar un gráfico de línea al mismo gráfico. De vuelta después juega con, o sea, con la cantidad de bins. Yo en vez de este usaría un guión. O capaz haciendo de otros colores te resulta más fácil visualizarlo, ¿no? Ah, no, no funciona. Sí, después jugás, o sea, con... no sé, vamos a poner color green, como el color de tu corazón. Ah, no estaba Santi como para escuchar eso. Para festejar. Este gráfico no lo conocía, digamos, o sea, que en realidad es como, o sea, es una capa de estadística. Que lo que hace es, para el cálculo de las frecuencias acumuladas, digamos, lo que va marcando es el salto en frecuencias. ¿Sí? O sea, acá aproximadamente entre los, no sé, 17 y 18 años, o sea, tenemos como un salto de frecuencia casi del 25%. Hasta después, en los 19 años aproximadamente, salta, no sé, del 23 al 27%, y así sucesivamente. O sea, y ahí, o sea, va mostrando, digamos, cuál es el salto proporcional en cada una de los, o sea, en cada una de las categorías hasta llegar al 100%, y esto después se puede hacer, por ejemplo, con puntos. ¿Sí? O con líneas. Me quedo con el de puntos, me parece. Sí. Buenísimo. ¿Sí? Pero bueno, ese es, digamos, como todo un repaso sobre el tema de frecuencias. A ver, vamos a ver si podemos hacer rápido el capítulo 3, la expresión resumida de la información. Acá los tipos de medidas, o sea, que hace es por exposición. En segundo lugar, por la forma que toma la distribución, que es, siempre, o sea, se hace todo lo que tiene que ver con simetría y kurtosis, y después la dispersión. ¿Sí? Entonces, la medida de operación, tenemos variables nominales que son proporciones, ¿sí? Que básicamente trabaja con las proporciones de las frecuencias. La proporción, después con variables nominales puede ser con tasas, con razones, o sea, los razones son los ratios, o sea, es una división, o sea, es como digamos, un análisis proporcional de cada una de las categorías, ¿sí? Cantidad. Estamos en distribución. La forma de distribución, acá ya empezamos a ver, bueno, algunas de las cosas que habían salido cuando empezamos a hablar sobre sobre el histograma, ¿sí? Entonces, estos datos, o sea, de lo que dice es como que muestran una marcada concentración en 3, porque es digamos, la frecuencia que más veces aparece, que concentra aproximadamente la mitad de las concentraciones. Y acá básicamente lo que hace es calcular la media, y el histograma va a tener esta distribución.
Entonces, acá lo que está hablando, bueno, o sea, de esta parte es de cómo el promedio, digamos, a veces se distorsiona por los valores extremos, ¿sí? Porque si bien el 3 es el valor más frecuente, el hecho de tener 3 casos con 10, digamos, lo que hace es tirar el promedio para arriba. Bueno, la discusión salarial, entonces todo el tema de la asimetría. Las cosas son asimétricas. O sea, nosotros cuando estamos hablando de simetrías, por lo general siempre nos imaginamos como una campana de Gauss, ¿no? Entonces, en una campana, digamos, cuando la distribución es normal y perfecta, digamos, todos los valores van a estar, o sea, más cerca del centro y se van a ir distribuyendo y equitativamente hacia los valores extremos. Pero después tenés asimetrías, o sea, que va en función de dónde están los valores extremos, que puede ser si los valores están mayores. Los valores extremos son mayores que la mayor parte de los datos, la simetría es hacia la derecha, y si, o sea, y si la simetría la tenés en los valores más chiquitos, o sea, es hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, esta es una distribución simétrica, una distribución asimétrica a la derecha, porque digamos, tenemos los valores extremos en los valores más altos de X, y la distribución asimétrica a la izquierda es cuando tenemos, o sea, los valores extremos en más cerca del cero. Entonces, acá ya tenemos distribuciones medianas, las distribuciones simétricas, o sea, en las proporciones de los casos, usando un gráfico de ojivas, lo que estábamos mostrando recién o sea, con líneas, puntos y con los saltos, digamos, en una distribución simétrica vas a tener este tipo de gráfico. En una distribución asimétrica vas a tener este otro tipo, a la derecha, o sea, con valores extremos altos vas a tener este tipo de gráfico, y con valores extremos chicos vas a tener este tipo de datos. Correcto. Entonces, se puede calcular, por ejemplo, digamos, los coeficientes de asimetrías. Y además de la asimetría disponemos de otro indicador, que es, o sea, qué tan puntiaguda es la curva, que se denomina kurtosis. Y distingue distribuciones con forma estrecha y elevada, que tienen una forma amplia, como los siguientes gráficos. ¿Sí? Y bueno, sus nombres técnicos estadísticos: leptokurtosis, mesocurtosis, planicúrtica, etc. Que tiene que ver, bueno, en función de la fórmula, cuál es el resultado y cómo se interpreta en base a si es igual a 0, menor a 0 o mayor a 0, menor a 0. Boxplots. ¿Alguien se acuerda de un boxplot? ¿Qué representa? Los cuartiles. Sí, estaba bueno. Te iba a decir que por ahí esa información está buena para presentarla con un gráfico de caja y bigote, porque teníamos un montón de outlier que quedan mejor en esos gráficos por ahí que en una barra. Está buenísimo. Sí, los boxplots están muy buenos. La mayoría de la gente de recursos humanos no los entiende, así que no, o sea, no los usen solos. Claro, de una. O sea, Es verdad. Es verdad, no se usan mucho los gráficos de caja, pero para mí están muy buenos. O sea, a mí me gustan mucho más que gráficos de barras, ponele. Como que me representan más información que gráfico de barras. claro, Depende para qué lo use. pero Oye, para acuérdense lo que que... es bueno Sí, ¿Cómo? Adrián. No, que para lo que es bueno el gráfico de barra es, por ejemplo, cuando queremos mirar remuneraciones dentro de un grupo o de un cargo y te tira al tiro los que están más desviados, o remuneración variable y cosas así. ¿El gráfico de barras o de caja? Perdón, de caja y bigote. Ah, bueno. sí. Sí, el Porque, por tamaño. ejemplo, ahí en la encuesta esa de Power BI, de BI de Sysarmy, en esa representación, por ejemplo, hubiese estado muy bueno una de bigotes, porque tenemos un montón de outliers. No sé si era 250.000, 220.000. Como que estaría bueno.
qué sé yo, los dos estamos. Ah, ahí está el de bigote, mirá, no lo había visto. Qué lindo. Sí. O sea, acá lo que hay que tener siempre mucha atención es a quién le estoy mostrando esto. Si le estoy mostrando a un data scientist o a un estadístico un boxplot, te va a entender de qué estás, o sea, que te va a entender lo que hiciste. Ahora, por ejemplo, no sé, se lo mostrás al director de recursos humanos de la provincia y... Sí, totalmente. Yo le llevo a caer a mi jefe, el intendente, con un cuadro de caja y yo me dice, ¿qué te pasa, flaco? Sí, pero Bueno, por ejemplo, o sea, se lo podés presentar después digamos, de los mismos datos, presentado tal vez con un histograma o con este tipo con un gráfico de densidad o un gráfico de barras, por ejemplo, de y uno. después decir, mira, o sea, o sea, qué sé yo, estos son los valores, bla, 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 pero mira, tenemos que, o sea, qué sé yo, no sé, en este tipo de sueldos por categoría tenemos como una dispersión muy grande de casos, o sea, hay gente que cobra muy poco y gente que cobra mucho, y hay una diferencia muy grande, y acá en esta otra categoría están todos, o sea, como bien Te equiparados. digo que con esto de la pandemia y todos los gráficos, todo este juego de gráficos y visualización, como que ahora está todo el mundo con el tema de la visualización y cada vez lo entienden más, que está muy bueno, boludo. Sí, Qué sé yo, ahora el gobernador acá en Neuquén quiero gráficos, quiero estadística, quiero gráficos, todos quieren gráficos, boludo. Y está bueno, la verdad que es un cambio cultural de las instituciones que está buenísimo. bueno, y ahí, si quiere gráficos, a ver si lo tengo acá. Llámalo a Sergio. Bueno, llámalo a Sí, Sergio. obviamente, o sea, por supuesto. Vete el Sergio. Eh, compartiendo códigos. Menos gráfico de torta, Sergio Ah, te va a hacer todo. o si no, muere un gatito. No, no, Sergio, no. Tenemos gatitos por... Amás ese remera, boludo. Fue mi regalo de cumpleaños. No, pero a ver, si quiere gráficos, ahora les voy a compartir un libro de Hadley Wickham. O sea, Hadley Wickham es Moisés, o sea, vendría a ser Jesús. Para los católicos, Hadley Wickham Es Jesus. es Jesús, con Me moño. mata. Sergio te tira que uno es Jesús, después te habla de frecuencias cachondas, o sea, hay toda una variable. Frecuencia cachonda, No boludo. sé, en un momento dijiste cachonda, que las Sí, en frecuencias un te habían momento puesto dijiste cachonda ahora, cachonda, te y te corregiste. corregiste. ¿En qué momento dije frecuencia cachonda? Al No, principio. como que después el libro se va volviendo más cachondo, algo así creo que... Después dijiste candente, así, dijiste Candente, candente, pero es lo sí. mismo, es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Los fines es lo mismo. O sea que estamos hablando como que hay un cachondeo de Jesús, ya se fue a la mierda, boludo. Este se fue a cualquier lado. Como que el capítulo 3 se ponía más cachondo. Algo así fue. Y espera que analicemos los temas de Maluma, boludo. Ahí ya. Yo Si el ahí capítulo 3 era cachondo, imagínate los temas de Maluma. encontré la forma, por ejemplo, de bajarme las letras de Leo Mattioli. Ah, muy bien. Eh, Así que nada, ahí después, o sea, después cuando termine eso, se los paso. Ahí, digamos, en la carpeta, en el Drive, digamos, o sea, no está en la carpeta del mes, está suelto. Bueno, lo pongo en la carpeta del mes, la mierda. Está el libro de Hadley Wickham, el Jesús cachondo de DR, sobre ggplot. Todo, o sea, vida y obra de ggplot 2 está ahí. Así que nada. Si el gobernador quiere gráficos, tenés que leer ese libro. Entonces, ¿cómo se interpreta después las distribuciones? O sea, con los boxplots, cuando vos tenés, o sea, una distribución simétrica a la derecha, asimétrica a la izquierda, y después las medidas de distorsión. Bueno, acá tenemos todo el recorrido. El rango intercuartil,
¿sí? Que es, o sea, el valor que tenés en el cuartil 3 menos, o sea, el valor del cuartil 1, y esa diferencia, o sea, lo que acá llama amplitud intercuartílica, o sea, el rango intercuartil, si lo multiplicás por 1,5 te da digamos, el límite de los outliers. Después acá estamos hablando de desvíos. Sí. Por ejemplo, cuando estamos hablando de desvíos es cuántos nos alejamos de la media. ¿Sí? Bueno, la varianza, que es el desvío estándar al cuadrado, o el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? El coeficiente de variación es una, digamos, es otra medida estadística que puede ser interesante en algún momento, que lo que existe Sí. es, digamos, un ratio entre el desvío estándar y el promedio. ¿Sí? Carece de unidades porque la media tiene las mismas que la desviación estándar, y expresa, digamos, de manera relativa la dispersión, midiendo el peso de la desviación estándar comparado con la media. A ver si tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si calculamos el coeficiente de variación del ejemplo que venía siguiendo, el resultado es 88,5, digamos, que es muy alto. Y acá, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es esto, no sé, acá tiene un criterio. Digamos, si el coeficiente de variación es menor al 10% o al 15%, la distribución tiene poca dispersión, entonces podemos confiar en el promedio como medida de centralidad y tratarla como representativa de los datos que resume. ¿Sí? Y ahí, bueno, bosques y dispersión. Vamos a la parte de hacerlo negra. Esos parámetros que da serían como aplicables para ciencias sociales, ¿no? Sí, sí, porque el libro es de ciencias sociales. O sea, lo podemos tomar como referente. Sí, lo podemos Como tomar viste que como... Antonio Vázquez también hace una referencia de parámetros, dice, bueno, es conveniente tenerlo como referencia. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, ¿vemos los ejemplos o cortamos? No, por mí veamos. Sí, Veamos. Y mejor. Acá vamos a hacer otra tabla, entonces acá vamos a poner... la tabla que uso acá. Usuario individual 318. Acá podríamos usar directamente el paquete de PH para extraer esta base, pero la verdad no me acuerdo cómo se usaba. Así que vamos a confiar directamente en lo que trae acá. Pero vamos a cargarlo directamente de internet. Es este. O sea, yo lo que estoy haciendo con estos pasos es evitar descargarme el archivo, guardarlo en una carpeta y leerlo de ahí. O sea, es lo único que estoy haciendo ahora. Porque acá lo que está haciendo es, o sea, me está guardando en un archivo dentro de mi carpeta de trabajo, pero como no lo tengo ahí, y bueno, ahí está leyendo. En la semana le voy a poner, o sea, cómo hacer esto con el paquete PH. El paquete de PH está bueno o sea, en entender cómo usarlo, porque también tenés, o sea, podés tener medidas de, o sea, en función de algunas regiones del país, podés tener, digamos, acceso a tasas de empleo y desempleo, y también a tasas de ingresos, y cosas por el estilo.
Eh, Así que eso. Yo lo hice con la clase que tuvimos de la sesión que vino Pablo Tiscornia, ¿es? Sí, Pablo Tiscornia. Y, y re bien, ¿eh? Está re bueno. Y aparte también tiene Buenísimo. algunas funciones para trabajar con tablas, o sea que está bárbaro. Bueno, ahí está tardando un poquito porque nada, es una base grande esta. Entonces, dice, si queremos solamente las personas que trabajan por un salario, o sea, la categoría ocupacional es igual a 3, que tiene ingreso mayor a 0, ¿sí? Y que no son NA, la nueva base se va a llamar asalariades. Entonces, esto cuando corra, vamos a tener una nueva, o sea, digamos, una nueva variable, o sea, una nueva tabla que va a ser, digamos, la gente que tiene categoría ocupacional igual a 3, ingresos mayores a ceros, y además no son datos nulos. Entonces, nada, este es, o sea, una función simplemente para ver la cantidad de casos. Yo usaría otra, pero bueno, no importa. Entonces, el sueldo promedio. Bueno, el sueldo promedio del 2018, esto es el trimestre 3 del 2018. Era 17.214 pesos, la mediana es de 15.000, para los cuantiles, digamos, para ver el percentil 20, por ejemplo, es esta la fórmula. Para ver el percentil 5, ¿sí? El percentil 95, que si se acuerdan, o sea, esto es lo que decía, no sé, Pablo Casas, o sea, de por ahí podar un poco la variable como para tener, digamos, digamos una representación más fidedigna de la mayoría de los casos. Bueno, acá lo que dice es que digamos, el percentil 50 coincide con la mediana, y si se necesitan varios juntos, o sea, se hace con un vector, ¿sí? Entonces, para concatenar los valores. Entonces, con la función quantil, o sea, de la base de datos del data frame asalariades, de la variable ingresos, quiero el percentil 20, el 40, el 60 y el 80, y estos son los valores. Bueno, acá hace un cat. ¿Sí? Para dividirlo en 4 y sacar los NAs. Y bueno, acá tenemos, o sea, datos negativos, ¿sí? Qué buen libro que clavó el tipo, ¿eh? Está bárbaro. O sea, este libro existía de antes, por hecho, si no me equivoco, lo tengo acá. Pero existía sin, o sea, no para R, digamos, existía lo teórico. Claro, de hecho es este libro, por ejemplo. Debe ser el año del pedo, ya se incluye un software de estadística MacStat 2.0 para Windows. Para tu Pentium. Te dice que es de los 90, no sé, 90 y largo. Y esto es del... ¿Quieres pasarlo, Sergio? del 94. Ah, no. Oso México. Del 2000. Sí. Así, a ver si pasó. Ya cargó esto, sí. Y que Bologna transcribe ese libro y le mete R, digamos. No sé si fue Bolonia.
O por ahí sí, digamos, pero ahí tenés, por ejemplo, o sea, todo el equipo que participó, quienes hicieron las revisiones, sí, y la introducción del libro. De una. Muy bueno. Entonces, bueno, tenemos esta base, ahí, desde acá, en teoría, sí. O sea, si ustedes ahora entran en esta parte que está el código en vivo, ahí, o sea, podrían copiar y pegar lo que estoy haciendo yo digamos, eso lo abren en el navegador y les va apareciendo el código a medida que yo voy escribiendo. Ah, mira qué bueno. Esto es algo que le robé a Antonio Vázquez Cruz, por ejemplo. Entonces, de acá, ¿en dónde estábamos? Asalariadas, bla, bla, bla. Bueno, la promedia, mediana, eso ya lo tenemos. Por ahí, o sea, si yo quiero los cortes, los valores de corte de cada uno de estos cuartiles, de estos cuantiles, perdón. Y acá lo que hace es digamos, cortar la variable de edad en 4, sí, en 4. Entonces acá lo que dice, o sea, acá hay que tener un poquito de criterio porque no existe la edad menor a 0. ¿Sí? Entonces, lo que hace es poner los cortes, digamos, o sea, directamente en vez de un mínimo como lo hacía antes, sino, o sea, directamente lo establece en 0. Y después sí, o sea, digamos, lo divide en cuartiles, o sea, en el cuartil 25, en el 50, el 75, y del 75 al valor máximo. Y después el cálculo de frecuencia te queda de esta manera. Entonces ahora vas de 0 a 16, y de 16 a 32, de 32 a 52, y de 52 a 101. O sea que el 0 a mí me marca el mínimo del que quiero empezar. Por ejemplo, no sé, en el laburo si tenemos todos mayores a 18, 16, lo que tengamos, le ponemos ese corte. Correcto. Después, digamos, acá lo que establece son como rangos teóricos, o sea, de 0 a 14, de 14 a 44, de 44 a 64, y de 64 al máximo. No. Entonces, la amplitud intercuartílica, el recorrido y el coeficiente de variación. ¿Qué es este R? El redondeo. No. O sea, acá está haciendo el sueldo máximo sobre menos el sueldo mínimo, que se define como R. Le da un nombre y lo redondea a 2 decimales. Ahora que quiero ver si lo está usando en otro lado. Es muy genial eso del código en vivo. Está buenísimo. Está buenísimo. A ver, estoy saltando esta parte porque, o sea, no sé en qué uso le podemos dar, digamos, al rango intercuartil, digamos. Más de definir a mano por ahí
más que definir a mano por ahí una variable, digamos, ese rango intercuartil para poder calcular a mano un outlier, la verdad no me lo imagino. Entonces por eso me estoy salteando toda esta parte, pero por ejemplo, bueno, la varianza sí es algo que se usa, pero Sergio, sí, el rango intercuartil, ¿sabéis para lo que puede servir? Para sí, el tema de la diferencia de remuneraciones. sí. El coeficiente ¿Cómo Y. sería? Por ejemplo, algunas organizaciones nos han pedido a nosotros calcular la diferencia entre el sueldo máximo y mínimo, entre categorías. Ahí te sirve el rango intercuartil. Para las estructuras salariales sería, Luis. Sí, o como coeficiente, por ejemplo, quieren saber en sus dashboards, ponte tú, cuánta es la diferencia de remuneraciones dentro de la organización. Y de hecho hay una iniciativa en Chile que se llama 10X, 10 por, que es que el sueldo más alto no puede ser más de 10 veces más superior al El mínimo. mínimo. Ah, mira qué bueno. Y ahí está Sí, para las escalas salariales estoy pensando, podría sí, ser, y para sí, saber cuánto se están pisando cada una de las escalas. también, sí. Qué bueno eso. Es raro, está bueno. Y esto que se llama semi-recorrido intercuartílico digamos, es el promedio De esa variación, o sea, de esa diferencia. claro, del rango intercuartil. El recorrido Intercuartílico. semi-recorrido. O sea, acá lo que hace es calcular, digamos, el percentil 75, se lo resta, le resta el percentil 25, el primer cuartil, y lo divide por 2 a ese resultado. Digamos. Nada, acá le da un nombrecito a esto, y eso es la mitad del rango intercuartil. Después tenés la varianza. ¿Sí? Que la varianza es medio difícil de interpretar porque es digamos, es una diferencia de cuadrados, o sea, básicamente, si es que no estoy diciendo una burrada, pero el desvío estándar bueno, entonces antes de que te vayas, o sea, por ahí planifiquemos un poco el proyecto. Por ahí lo que teníamos, no sé, bueno, vieron que salieron los resultados de la encuesta de CISARMI de la segunda del año, ¿sí? Que estaba publicada en OpenCube. Entonces, cuando lo publiqué en un grupito de WhatsApp, dije, bueno, estaría bueno tener recursos humanos, y se prendieron, entonces la idea es hacer eso. Eso estaría buenísimo. ¿Eh? Estaría buenísimo, estaría re bueno. Y acá, a ver, no me acuerdo si lo guardé ya en OpenCube, bla, 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 bla. Sí, ahí están, por ejemplo, o sea, ya el análisis de sueldos, o sea, de la nueva encuesta, las ediciones anteriores, nada. Por ahí, Sí, lo vi, buenísimo. no hacer todo esto, o sí, qué sé yo, sí. ¿Esos gráficos son todos en R? No, esto está hecho en Python. En Python.
De hecho, abajo de todo, al final de todo, en la parte de metodología, vos podés ver el código fuente de esta publicación Mira, bueno. y el notebook de análisis y procesamiento de datos, que está hecho con un Jupyter Notebook. Y bueno, y ahí Carla lo que estuvo haciendo fue... Carla lo que estuvo haciendo fue pensar todas las... digamos, todas las partes todas las etapas todas las categorías del análisis. O sea, Carla lo pasó a este documento, que ahora lo voy a meter en la carpeta de proyectos. Entonces, Club de R, para compartir. Y esto está en... ¿Dónde teníamos proyectos? Vamos a poner otra carpeta. Estamos acá. Entonces la idea, bueno, no sé, yo necesito ayuda como para poder pensar bien todo esto, bueno, qué categorías ponemos, porque por ejemplo, ella, o sea, el laburo que hizo Carla acá, por ejemplo, fue tremendo, digamos, por ejemplo, para salario según rol, entonces por rol y experiencia puso cada una de las categorías que tenía cosas, o sea, sí, zarpado lo que... Buenísimo, boludo. Yo lo que hice al final, nada más, o sea, como soy más vago que Carla, claramente, puse los nombres de las variables, o sea, de las 41 variables, los copié y pegué acá. Así que por ahí, no sé, estaría bueno hacer una mini reunioncita en la semana como para ver qué ponemos o qué sacamos. Sí. Lo lanzamos y lo empezamos a difundir. O sea, la idea es tener por lo menos, no sé, 1500 respuestas. Y lo podríamos hacer, o sea, podríamos disponer, digamos, una parte, digamos, o sea, del sueldo en pesos argentinos y otra en dólares, como para, por ejemplo, poder compararlo, no sé, con Chile. O sea, y que Luis lo replique. En Chile, de una. Que Luis lo replique allá. Y empezar, digamos, como empezar a generar algo, viste, o sea, también un poquito más jugoso. Sergio, y tomar como referencia una encuesta de remuneraciones de alguna consultora o algo. También, pero viste, o sea, por ahí, digamos, está bueno eso también, pero, o sea... De referencia en cuanto a categorías me refiero, para estructurarlo. Sí, si alguna tiene, yo tengo alguna vieja, no tengo mucha... No tengo nada. Yo estoy ahora en una diplomatura de compensaciones, así que pido y alguna debe tener. Bien. Buenísimo. Pero, a ver, el foco es, o sea, recursos humanos y nada más que recursos humanos. Y por ahí también que sea un poco más informal, ¿no? Pues esto tiene algunos delirios, unos cuantos, y otros no tantos, pero por ahí meter algún tipo de cosas un poquito más informales también. ¿Cómo qué? No se me ocurre en este momento. ¿Te gusta Leo Mattioli? Bueno, esa pregunta. Pero, por ejemplo, pero podría ser una buena pregunta. ¿Se puede tomar mate en la oficina? Digo, o sea, digamos, Sí. podría ser una buena pregunta, digo. Que te va a hablar de la formalidad o informalidad del lugar, y parte de la cultura también. Parte de la Te cultura habla un también, montón o sea, El liderazgo te habla también. digo, o podemos meter, digamos, algo bien coyuntural también, o sea, qué sé yo. O por ejemplo, no sé, el género de tu jefe, digo. Pues, o sea, yo lo que me imagino también, digamos, en recursos humanos tenemos una gran representación femenina. Mucho, sí. Hay que ver si se ve en puestos de liderazgo también. Pues, por ejemplo, no sé si vieron los resultados, vieron que estuvo la votación de los influencers de recursos humanos. Estaba pensando en lo mismo, que me estoy tratando de acordar la imagen de los influencers y creo que son casi todos hombres. Hay un En poquito Argentina, en el top 10 son 3 mujeres, y después en el resto de los países, o sea, en el resto de los países y regiones, salvo
Centroamérica y el Caribe, que hicieron, digamos, así como una agrupación de varios países, que también la representación femenina es menor, pero después en el resto de los países o es equitativa o son más mujeres que hombres. Mira. Pero Y siempre, encima, por ejemplo, ay, perdón, sí, y creo que la no, mayoría, el número uno siempre, en la mayoría de los casos, bueno, ahí creo que está bastante repartido también, entre si es una mujer o un hombre. Está como bastante que encima, repartido. por ejemplo, en Argentina, oye, perdón, una de ellas es Carolina Bonacchia, por ejemplo, que es de marca, habla de marca empleadora, no es que habla de todo, es solamente marca empleadora, y ella siempre dice que no viene de recursos humanos, o sea, ella de hecho es de marketing, Y ¿Y también, cómo era bueno, para marketing, hacerse, algo parecido. y está Leo cómo era para Piccioli, hacerse las gomas? Os de 410. Vos de 410. Y bueno, y Leo Piccioli también, o sea, viene, o sea, Sí. Sí, viene del management, no viene de recursos humanos. sí. O sea, su Este año, base no es recursos. Bueno, Leo Pichelli es bastante chamullo por todos lados, ¿no? Pero también. bueno, Oh, No, yo lo banco, a mí me gusta, bomba, pero bomba, además bomba, bomba. Melamed también es, o sea, es alto chamullero. bueno, pero él viene él es más centrado, me parece, en recursos. Está bien, Después pero, te gustará más o menos, pero por ejemplo, no sé, él hablaba, no sé, de temas de comunicación y qué sé yo, bla, 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 cuando trabajaba de Coca-Cola, en The Coca-Cola Company, o sea, que aparecía en Metro y Medio hablando de motivación y demás, y sí. vos cuando hablas con la gente de Coca-Cola, digamos, es una picadora de carne. ¿No? Bájame por la mierda, boludo, sí. O sea, Pero no eso estamos en hablando de recursos defensa. humanos es un montón. O sea, recursos humanos tiene me parece que hay niveles de discursivo y después de cuestión de la aplicación en la práctica. A nivel discursivo, Muy vos ves amplio, LinkedIn y decís quiero trabajar en todas esas empresas, y después muy sabés que amplio. es así. Y en LinkedIn se hablan muchas boludeces también. Sí. Ya lo hablamos con Santiago en la Sí. semana, hay mucho. Hay, hay mucha gente que, qué sé yo, los Maradona del recurso humano, qué sé yo ahora, tenés que hacer las cosas así, tenés que hacer, y no sé, yo creo que hay mucho, esto de publicar todos los días, hacer una publicación para hablar de algo, baja el nivel de contenido de una forma muy grande, qué sé yo, no lo sé, no me parece que haya que publicar todos los días algo para ser un grosso en recursos humanos, por ahí estudiar más, ir a fondo, hacer un análisis, poner algo más interesante, pero eso depende de cada uno y también los tiempos están cambiando y se ven de esto también, que es, Sí. Los evangelizadores de recursos humanos. Son estresantes. son interesantes, boludo, tienen arma. Sí. Así, bueno. Eso. Bueno, está buenísimo. Bueno, vamos a evangelizar, chicas. Ahí está la bocha, ahí está la neta, boludo. Che, Santi, usé el paquete este que me habías etiquetado en LinkedIn y no me anduvo. ¿No Funko? No, sé que andaba con Shiny y le puse mi base de datos para hacer lo que decía. Re contento fui el viernes, creo que fue. No sé. Yo todavía no me pude sentar a probarlo, boludo. ¿Y por qué no No, te bueno, funciona? O sea, que porque supuestamente te trae ahí donde está el puesto gráfico de Sergio, en esa parte te pone como la pantallita del Excel. Y te pone, si vos querés salir, le pone cancel, una cosa así, o salir, no sé. Y lo único que me aparecía era el salir, nunca se visualizó la base de datos. es Y choto. creo que lo probé en 2 compus. Claro, porque tenía la 1000, la de laburo, y no anduvo de ¡ay! Yo estaba re contento, me parece re útil, porque justo ese mismo día tenía variables con que el nombre empezaba con un número, y me rompió todo eso que tengo un número adelante. Y tuve que cambiarlas de una manera re chota, y ¿Era de Pablo? ¿De Pablo Casas? No me acuerdo, boludo. no, Pablo Casas Lo dijo que, compartió. que lo compartió, pero no sé de quién es. Podríamos preguntarle de último. Sí, sí, pero Pero me estaba parece bueno. genial que haya Estaba una buena la interfaz idea. de Excel en R. Para mí es una tradición del principio, pero bueno. Pero entiendo que facilita la vida. Es que para mí vos No seas deberías poder ortodoxo, no seas ortodoxo. para mí vos deberías poder modificar las bases de datos, los nombres y esas cosas, incluso observaciones dentro del view. En Stata podés hacerlo. Claro.
Y no es mucho más complejo, o sea, y te ahorra bastante línea de código. Yo tuve que cambiar estas variables que eran números, tuve que hacer como 7 líneas de código. Y con eso me hubiera salvado. Sí, después hay también una librería que, por ejemplo, para el tema de los gráficos, que también vos le tirás la variable y te aparece como un pop-up en donde vos, como o sea, una ventana diferente, en donde vos elegís el tipo de gráfico y la variable, y después abajo te escribe el código. Ah, muy bueno, mal. Ahí voy a ver si la encuentro esa. Así, bueno. Pero bueno, los que ya son casi las 12, así que